Hermanos, hemos estado estudiando y viendo unas historias, las historias cuando éramos niños, y hemos visto muchas, y ahora llegamos a la historia del Éxodo. La historia del Éxodo que se encuentra del capítulo 5 al 14, no tenga pena, no vamos a leer todo, pero esta es la historia del Éxodo, es la historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto, y hay unas lecciones que Dios quiere que aprendamos y que profundizamos nosotros un poco más. Esta es una historia de esclavitud y de liberación de Dios. Esto es el mensaje esencial de esto, y lo que habla aquí es de eso, de esclavitud y la liberación de Dios. La esclavitud, la opresión, el racismo, la injusticia y todo lo malo que existe es algo real que abunda en nuestros tiempos y es algo a lo que Dios se opone grandemente. Todas esas acciones malignas son resumidas en la Biblia con una sola palabra: pecado. Todos los humanos hemos dado sufrimiento y todos los humanos hemos recibido sufrimiento. La Biblia afirma esta verdad cuando dice que no hay ni uno justo y que todos hemos pecado. Vamos a hablar de cómo Dios liberó al pueblo de Egipto de la opresión, de la esclavitud, al pueblo de Israel de la opresión y la esclavitud de Israel. Y tenemos que definir un término: liberación. Y esto es lo que es lo que significa la palabra liberación: dar libertad de la opresión física, política y espiritual. Para poder entender esta opresión que ellos estaban sintiendo y para recordarnos un poco del trasfondo, del contexto, quiero recordarles que Israel había estado 400 años bajo la esclavitud de Egipto. Dios manda a Moisés que le diga al faraón que deje ir a su gente para que su gente vaya a adorar a Dios en el desierto. Viene el faraón, dice que no y los castiga. Antes hacían ladrillos, pero ahora tenían que hacer ladrillos con paja. Tenían que ir a buscar la paja y hacer ladrillos. Es un castigo. Moisés se queja con Dios por el daño que esto ha traído a Israel. Dios le promete a Moisés que el faraón sí los va a dejar ir eventualmente. Dios le dice a Moisés que todos los egipcios conocerán que Él es el Señor. Los egipcios tenían y adoraban muchos dioses, como vamos a ver. Y veremos que las 10 plagas desmascaran las entidades espirituales atrás de la esclavitud de los israelitas. Hermanos, estamos hablando que ellos estaban oprimidos no solo físicamente, pero espiritualmente. No voy a ir y recordarles todas las plagas, ustedes pueden leer eso por ustedes mismos, pero les voy a mencionar 4 para que miren los dioses que estaban, y atrás de cada plaga había un dios. La primera plaga fue la plaga de sangre. El río Nilo era un dios para ellos. El río Nilo daba su agua y les daba vida para ellos, y la importancia de esto era que saciaba la sed. Pero cuando Dios mandó esa plaga y el río Nilo se convirtió en sangre y todos los pozos y toda el agua se convirtió en sangre, los dioses no pudieron hacer nada. La segunda plaga fue la plaga de las ranas. Había un dios que se llamaba Heket, que tenía esta forma de rana. Era la diosa de los nacimientos. Y lo importante era que esta rana no tenía potencia, no tenía poder para dar y controlar la vida de las ranas. Ahí fue expuesta y la debilidad de este dios Heket fue también mostrado. La quinta peste fue la peste del ganado. Habían dos dioses, Toro Apis y Baca Hathor, que eran los dioses de la economía y de la defensa. También estos dioses, cuando Dios hirió el ganado de Israel, los caballos, las vacas, las bestias, todo eso, estos dioses fueron impotentes para poder salvar de la muerte al ganado. Y la 10ª plaga, que me imagino que ustedes se recuerdan muy bien, es la plaga de la muerte de los primogénitos. Había un dios una diosa que se llamaba Serket. Era la diosa de la protección. Y esto es importante porque ella estaba encargada de proteger la vida de las personas. Y aquí se muestra que ella, esa diosa, no tenía el poder para parar la muerte de los primogénitos, para proteger a los primogénitos de morir. De la misma forma que los israelitas estaban oprimidos y esclavizados por Egipto y por las entidades espirituales, de la misma forma, muchas personas se encuentran aún esclavizadas física y espiritualmente hoy. Y las 3 verdades que aprenderemos de la historia del Éxodo son estas.
Vamos a aprender primero que Dios Dios nos quiere liberar de nuestra opresión con la motivación de conocerle a Él. Segundo, vamos a ver y aprenderemos que Dios es el origen de la liberación. Él es el origen de la liberación. Y finalmente vamos a aprender que Dios ha provisto un camino que nos lleva a la liberación. Así que quiero que abran sus Biblias, por favor, y vamos a empezar esta enseñanza en Éxodo 6, 2 al 8. Éxodo 6, 2 al 8, y esto es lo que dice la palabra de Dios. Continuó hablando Dios a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso. Mas por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Y además he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. 6 dice: por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Hermanos, la primera pregunta que nos debemos de hacer en la historia del Éxodo es: ¿qué motiva a Dios para liberarnos? ¿Qué es lo que lo motiva a Él? Unos pueden decir porque Él es justo, Él le gusta hacer justicia. Otros pueden decir porque Él es bueno, Él le gusta salvar del sufrimiento a las personas. Otros van a decir porque a Él no le gusta el sufrimiento y quiere ver que todo esté en paz. Todas esas cosas son buenas, pero no hay nada más allá de estas respuestas que motiven a Dios a buscar algo más. Eso es, nada más resolver un problema sin estar realmente interesados en tener una relación con los humanos. Dios no solamente está interesado en liberarlo y que usted lo conozca a Él. Él quiere que usted sepa quién es Él y que lo conozca. Déjeme darle una ilustración de esto. Imagínese usted su jugador de fútbol favorito. Imagínese su actor preferido. Imagínense su cantante preferido. Y usted lo mira y usted va a los juegos y todo eso, y este jugador famoso no le conoce a usted. Pero usted va a un juego de fútbol, digamos, y está ahí. Y de repente usted tiene un problema que tiene que resolver. Y viene este ídolo suyo, este jugador famoso, y viene y le ayuda con el problema. Y después viene, no solo le ayuda el problema, pero después se va y ni habla con usted. Dios no es así. Dios es grande, Dios es famoso, Él creó todo. Él está interesado no solo en rescatarle y liberarle y ayudarle con cualquier problema que usted tiene, pero Él se queda ahí porque quiere que usted lo conozca a Él. Y Él quiere que usted tenga una relación personal con Él. Entonces, esto es de lo que estamos hablando aquí. O sea, el primer punto esta mañana es la motivación de la liberación es conocer a Dios. Lo que motiva a Dios a liberarnos no es todo eso, eso es bueno, pero Él quiere ser conocido por usted. El motivo principal de la liberación de Dios es de conocerlo a Él. Vamos a leer Éxodo 6, 2 al 4. Si tiene su Biblia, vaya ahí, por favor. Éxodo 6, 2 al 4. Dice: continuó hablando Dios a Moisés y le dijo: yo soy el Señor, que me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacobo como Dios Todopoderoso. Dios quiere ser conocido íntimamente. Mire lo que dice aquí. Él dice que se dio a conocer a Abraham, Isaac y Jacob como el Dios Todopoderoso. Es algo grande, es algo enorme. Pero ahora le está diciendo a Moisés que Él quiere ser conocido por su nombre personal. Yo soy. Esa palabra la han oído ustedes como Jehová. En hebreo es Yahweh. Cuando Él dice yo soy, Él está dando su nombre personal, que era tan prohibido escribirlo que hasta en hebreo quitaron las vocales para que nadie lo pudiera pronunciar. Dios está hablando aquí que Él busca una relación íntima con las personas. Y la palabra yo soy, cuando escuchamos eso es la esencia de todos sus atributos.
la esencia de su poder, de su justicia, de su amor, de su misericordia, de su tener todo conocimiento, el saber todo en el mundo, de su soberanía. Eso es la esencia de quién es Él. Y esa está ahí en esa palabra, yo soy. Déjeme darle una ilustración de esto. Imagínese que una persona le dice a usted oye de esta persona y dice que esa persona tiene el poder de firmar documentos que tratan con billones de dólares. Usted va a decir, wow, la firma de esa persona tiene mucho poder. Y usted oye que esa persona conoce las actividades de personas muy importantes en todo el mundo. Él sabe qué está pasando con líderes de todo el mundo. Y usted escucha que esa persona puede perdonar los delitos de algunas personas. Y usted dice, wow, ¿quién es esta persona? Tiene muchos poderes, tiene muchas cosas. Finalmente usted viene y le introducen y la persona está ahí parado usted y él le dice, yo soy el presidente de los Estados Unidos. Hermanos, estas tres cosas que le he dicho, el poder de firmar documentos para pasar, que trata con millones de dólares, él tiene ese poder. Él tiene el poder de conocer las actividades de otros líderes de los mundos. Él tiene el poder de perdonar a las personas sus crímenes y sacarlos de la cárcel. Imagínense, esto es como que el presidente de Estados Unidos o el presidente de su país o de cualquier país que usted desee quiere conocerlo y que usted lo conozca a él. De eso estamos hablando. Entonces, todos estos atributos de Dios están ahí en ese nombre, yo soy. Hermanos, hemos aprendido que lo que le motiva a liberar a Dios es que Él desea ser conocido por usted. Ahora aprenderemos que el origen de la liberación es Dios. Escuche muy bien. El origen de la liberación que dura, la liberación perpetua es Dios. Dios da liberación a Israel de la opresión de la esclavitud sin todavía haberles dado la ley. Ese es el contexto de lo que está pasando ahí. No se le había dado la ley se la da a Moisés después. No les dijo que tenían que obedecer nada, no había ley, no había nada que obedecer. La ley de Dios no había dado dada a Moisés. Los primeros sacerdotes no habían sido llamados todavía, eran de la orden de Leví, todavía estaban ahí, venían del hermano de Aarón. No había un altar todavía donde hacer sacrificios. Esto es muy importante porque la liberación de los israelitas fue basada puramente en la gracia de Dios. Y esto apuntaba a una liberación perpetua, a una liberación que vamos a hablar más tarde, que iba a ser también basada solamente en la gracia de Dios. La liberación a través del poder de Dios con mano poderosa y con milagros grandes en las plagas fue hecho 100% por la mano de Dios, por la mano de Todopoderoso, por la mano de el Señor de todo lo que existe. La razón que las personas necesitan ser liberadas hoy es porque ellos no pueden liberarse solos. No pueden. No podemos. Jesucristo dijo, sin mí no podéis hacer nada. Y hay muchos tipos de opresiones que los hombres y los humanos tienen hoy. Y vamos a hablar de una de esas más tardecito. El plan de liberación de Dios empieza y termina con Él, hermanos. Cuando usted lee la historia del Éxodo, usted se dará cuenta que Dios no le pidió al pueblo de Israel, Dios, hacer nada para ayudar a Dios. Las 10 plagas fueron empezadas y terminadas por el poder de Dios. Éxodo 6 del 5 al 6 dice, además he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y yo os sacaré debajo de las cargas de los egipcios, y yo os libraré de su esclavitud, y yo remidiré con brazo extendido y con sus juicios grandes. Hermanos, aquí hay 4 yos, donde Dios está diciendo que Él lo iba a hacer todo. Dios es el único que nos puede descargar de las cargas del opresor. Dios es el único que nos puede liberar de la esclavitud. Y Dios es el único que nos puede redimir, darnos el valor que teníamos antes de ser esclavos y oprimidos.
Dios quiere descargarlo, quitarle esa carga, esas cargas que el opresor les ha puesto a ustedes y a mí. Pero ¿qué significa la palabra cargas? Este término se refiere a un peso grande o trabajo excesivo de mucha responsabilidad de gobernar o de hacer. Es un peso que los hombres y las mujeres llevan en los hombros. Eso también puede ser una forma de aflicción o preocupación. Hay cosas en la vida que a usted le va a afligir. Hay cosas que usted no va a hacer, no saber qué hacer. Hay cosas que le van a preocupar. Se va a acostar y está preocupado. Se levanta en la mañana, está preocupado. Esa preocupación está ahí en su mente dando vueltas y no hay nada que lo pueda sacar de su mente. La conciencia del pecado. Cada vez que usted peca, siente que usted ha fallado y usted sabe que ha fallado y está esa condenación del pecado. Esas son cargas. La flaqueza humana, esas son cargas. Alguna molestia para otros o las exigencias de personas que son legalistas, esos son cargas. Todos los humanos están cargados. Y aquí Dios está diciendo que Él quiere darnos descanso de esas cargas. Pero tenemos que hacernos una pregunta. ¿Quién es el opresor? De acuerdo a la Biblia, hay dos opresores: Satanás y los humanos. Satanás oprime y esclaviza con mentiras, mentiras que él nos dice a nuestra mente, mentiras que creemos en el mundo y operamos a través de esas mentiras. Terminamos nosotros siendo oprimidos, preocupándonos porque hemos creído una mentira. Y los humanos también oprimimos a otros humanos a través del pecado. Muchas veces la posición que una persona tiene le permite también oprimir a los que están abajo. Y los que están abajo también les permite oprimir a los que están más abajo. Y todos terminamos oprimiéndonos los unos a los otros, unos más que otros. Todo esto no es justo y todo esto no es el plan de Dios para nosotros. Entonces usted pueda que se pregunte, ¿cómo podemos ser descargados? O cómo Dios descarga, cómo Dios quita estas cargas de nosotros. Mateo 11:28 dice lo siguiente. Y este versículo, hermanos, puede ser llevado y puede ser aplicado para una persona que ya conoce a Cristo, porque el enemigo nos sigue engañando, o una persona que todavía no conoce a Cristo. Esto es lo que dice. Este es Jesucristo el que está hablando en Mateo 11:28. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Es muy lindo ver aquí que Jesucristo está hablando de cargas físicas, pero más importante, de cargas del alma, de cargas espirituales. Por eso dice aquí: tomad de mí sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay muchas almas que no tienen paz. Y si usted es una de ellas, usted sabe de lo que estoy hablando. No hay paz adentro de su casa, no hay paz afuera. Y usted va y usted viene y va a cualquier lado buscando esa paz, pero no hay paz y no hay descanso para usted. Pero si usted está oyendo estas palabras esta mañana, Jesucristo le dice a usted: venid a mí, buscadme a mí, en oración. Pregunta quién soy, lee mi Biblia, venid a mí. Después le dice: toma mi yugo, obedece lo que yo te digo y aprended de mi humildad, porque yo soy manso y humilde de corazón. Esa es una de las formas, y vamos a hablar un poco más qué significa venid a mí. Dios también quiere librarlo de la esclavitud, hermanos. ¿De qué tipo de esclavitud? Hay dos tipos de esclavitud: física e espiritual. De nuevo, la física, Israel era esclavo físico de Egipto. Ellos trabajaban con sus cuerpos, ellos construían con sus cuerpos, ellos estaban limitados físicamente a querer hacer y ir y venir.
Todo lo que Egipto decía, ellos tenían que hacer. Pero también había una esclavitud espiritual. Israel eran esclavos también del pecado. No solo de Israel, pero del pecado. Y esta es la esclavitud tal vez más grande que está en todos los humanos y que opera en todos los humanos. Tanto como el opresor como el oprimido. Si usted lo quiere ver de esa forma. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, todos somos pecadores y todos somos oprimidos por el poder del pecado. Y eso es lo que Cristo quiere salvarnos y liberarnos. Miren lo que dice Hechos 13, 38 al 39. Hechos 13, 38 al 39 dice lo siguiente: por tanto, hermanos, saber que por medio de Él, este es Cristo, os he anunciado el perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Y que de todas las cosas que no pudisteis ser justificado por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. La solución para que el pecado ya no siga controlándonos, ya no nos siga esclavizando, para que el pecado ya no tenga tanto poder sobre nosotros y nos deje libres, es que tenemos que ser perdonados. Tenemos que ser perdonados. Y ese perdón solo viene cuando creemos en Él. Ahí entonces vamos a ser justificados. No hay otra salida. La ley, usted puede cumplir toda la ley de la Biblia y no seguir a Cristo. Eso no lo va a poder justificar. Es Cristo nada más. Usted necesita el perdón de Cristo por todos sus pecados. Y Cristo está ahí listo para liberarlo si usted está deseoso de creer en Él. También Dios quiere redimirlo. Esta palabra redimir es muy interesante porque dice que se trata de comprar de nuevo. Los esclavos solo podían ser redimidos comprando su libertad. Había que dar dinero o había que dar algo a cambio por la libertad de un esclavo. La redención física de Israel fue con la mano fuerte del Señor y no hubo pago, no hubo redención en ese sentido. Dios lo hizo con todo su poder, pero no redimió lo espiritual. Sabemos esto porque el pecado aún iba adentro de los israelitas cuando fueron al desierto. Y cuando estuvieron en ese desierto por 40 años, todos murieron, los que eran mayor de 20, hasta los más viejos. Porque solo los de 20 para abajo entraron a la tierra prometida, porque el pecado iba todavía con ellos. Esa liberación que Moisés le dio fue un símbolo de una liberación más permanente, una liberación por la cual Dios estaba interesado. La liberación de la aflicción del pueblo de Israel bajo la esclavitud, bajo el poder de los egipcios, no requería la muerte del Hijo de Dios. Pero el rescate, la liberación del pecado, de la opresión del pecado, requería la muerte del Hijo de Dios. Dios quiere redimirle. La redención espiritual de Israel sería en el futuro con un pago de un cordero. ¿Cómo nos redime Dios ahora? Mire lo que dice Gálatas 3:13. Y estamos usando el Nuevo Testamento para entender el Viejo Testamento. El Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. Y mire lo que dice Gálatas 3:13. Dice esto: Cristo nos redimió, nos compró de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está: maldito todo el que cuelga en un madero. ¿Qué significa esto? Esto significa que cada vez que usted trata de cumplir la ley de Dios y usted falla, hay una maldición para usted, una maldición de muerte. Y cuando Cristo vino, Él pudo pagar por nosotros. Él compró toda nuestra deuda de pecado que teníamos, porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Cristo vino, vivió una vida perfecta, y esa vida perfecta sirvió de pago para que usted y yo pudiéramos ir al cielo y conocer a nuestro Padre eternamente. Esta es la liberación de Dios. Esta es la liberación del reino de Dios. Y la razón por la cual tenemos que ser redimidos es porque el pecado removió todo el valor
que Dios nos había dado como personas. Si usted no sabe qué tanto le ama a Dios, usted no entenderá ni aguantará esta vida. Hermanos, hemos aprendido que lo que motiva a liberar a Dios es que Él desea ser conocido por usted. También aprendimos que el origen de la liberación es Dios. Y ahora aprenderemos que el camino a la liberación es aceptar el sacrificio de Dios. Es aceptar el sacrificio de Dios. Veremos cómo el Señor le muestra a Moisés cómo el pueblo de Israel iba a ser liberado finalmente. Esto tiene que ver con la plaga de los muertos de los hijos de los primogénitos. Tanto los hijos primogénitos, el hijo primogénito era el hijo mayor, el varón mayor de cada familia. Y la plaga consistía en que el varón mayor de cada familia iba a morir de los egipcios y también de los israelitas si ellos no hacían algo. Dios viene y les dice lo siguiente para que los hijos de los israelitas, sus primogénitos, no mueran. Dios les pide un cordero perfecto sacrificado. Éxodo 12, 5 al 8. Vamos a leer Éxodo 12, 5 al 8. Y esto es lo que dice. El cordero será un macho sin defecto, de 1 año. Lo apartaréis de entre las ovejas y de entre las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. El cordero tenía que ser perfecto. Esto es lo que le dijo Dios a Moisés, que le dijera a los hijos de Israel, que tenían que tener un cordero y que lo iban a preparar y que lo iban a matar. Pero este cordero tenía que ser perfecto. ¿Qué estaba Dios diciéndole a Moisés? Dios le estaba diciendo a Moisés que en el futuro, 1400 años después, Dios mismo iba a traer su cordero y lo iba a sacrificar para el perdón de los pecados. Mire lo que dice Juan 1:29, hablando de esos 1400 años después, dice, al día siguiente, Juan 1:29, al día siguiente vio Jesús que venía hacia él, hacia Juan, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba hablando, refiriéndose a Cristo Jesús, el Señor. Dios le pide que a los israelitas que cubra con la sangre sus casas. Muy interesante. Y dice aquí en el versículo 7, 12:7, dice, y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas donde lo coman. La sangre como símbolo de purificación del pecado para que la muerte no los tocara. Hebreo 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas o que llevan a la muerte para servir al Dios vivo. Allí lo tenemos otra vez, la sangre de Cristo como símbolo de que nosotros vamos a ser purificados cuando creemos en Él. Hebreo 9:22 dice lo siguiente, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ese cordero tenía que ser matado ahí en la casa de los israelitas, su sangre puesta en las puertas y en los dinteles, en los postes de las puertas y en los dinteles, para que el ángel de la muerte no pudiera entrar y matar al primogénito. 1400 años después, Dios estaba presentando su cordero en Jesús y su sangre fue derramada, no solo por los primogénitos, sino por todos nosotros. La única forma de hacer justicia que es eterna aquí en la tierra es pagando con nuestra muerte eterna en un infierno por nuestros pecados. Eso es lo que la palabra de Dios dice. O dejar que otro, un inocente, un perfecto, un cordero, un Jesús, pague por nuestros pecados. Eso significa ser perdonados. Hermanos, el perdón es algo esencial en la vida del creyente y en la vida de la humanidad. Si no hay perdón,
no va a haber salvación. Nuestros pecados tienen que ser perdonados y nosotros tenemos que ser perdonados por Dios. Por eso lo más importante es que nosotros seamos salvos y tengamos vida eterna. Esa es la justicia final que Dios busca. ¿De qué le sirve al hombre ganarse toda la vida y pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre hacer justicia en todo y pierde su alma? Estamos hablando de cosas eternas. La justicia es buena, la justicia es de Dios y Dios busca justicia, pero justicia sin el evangelio no es justicia eterna. Dios le pide que se coman el cordero, ya para terminar. Y comerán la carne, versículo 8, esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Juan 6:50 dice, este es el pan que descendió del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Jesucristo es el pan de vida. Afuera de Cristo no hay vida. La vida que todos los humanos buscamos. Sabemos que hay una vida mejor. Esa vida solo está en Cristo. Y esa vida viene a nosotros cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús. Y ahora, 1400 años después de la salida de Moisés, el pueblo de Israel, de Egipto, el Señor, el creador de los cielos, dio a su hijo primogénito y lo sacrificó para que si creemos en él, no seríamos ni tocados por la muerte eterna. ¿Cree usted esto? Depende de cómo usted conteste esta pregunta, así irá su futuro. Si usted no conoce a Jesús como su Salvador, entonces usted va en camino al infierno. Usted va en una trayectoria de la cual usted tiene que ser liberado. Usted no puede salirse de ese camino por usted mismo. De hecho, nadie puede hacerlo, pero con Cristo sí puede. Cristo le está extendiendo la mano a usted. No quiere que usted se pierda. Quiere darle una buena vida, aunque en medio del sufrimiento aquí, pero una vida de propósito aquí y una vida eterna. Y esa vida eterna empieza hoy, si usted pone su fe y confianza en Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Padre Celestial, Señor amado, estas son tus palabras. Esta es tu verdad, Señor. La verdad a veces es fuerte, pero nos libera. A veces el engaño que está en nuestras mentes está tan bien agarrado, arraigado, que solo la verdad pura de Dios, con el poder de tu Espíritu Santo, puede desarraigarla. Señor, te pedimos que abra los ojos de aquellos que han escuchado esta prédica, así como tú lo hiciste y abriste nuestros ojos, porque nosotros no podemos liberarnos. Nosotros no podemos liberarnos de la opresión del pecado. Señor, te pedimos que hagas justicia en esta tierra y que tu reino siga avanzando. Que lloremos con los que están llorando, que suframos con los que están sufriendo, pero que no pare ahí, Cristo, que no pare ahí, que compartamos el evangelio con ellos, que compartamos el evangelio con ellos, así como tú compartiste tu Hijo con nosotros. Este es nuestro deseo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Hermanos, espero que si usted no había escuchado algo así esta mañana, espero en el poder de Dios que Jehová, el Señor, le dé su gracia para que usted pueda ver y entender de lo que hablamos.